Perdón, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy vamos a tener un programa muy, muy actual, un debate que está en todas las discusiones en todo el foro jurídico sobre cuáles son los efectos de la decisión de la Corte de invalidar la primera parte de lo que hemos conocido como el famoso Plan B. Y bueno, en este día vamos a dialogar. Tenemos a 3 invitados el día de hoy. En unos minutos más estará conectando también con nosotros Juan Carlos Silva, Dayan, pero en lo que se puede conectar con nosotros, pues bueno, voy a presentar a los invitados que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, tenemos a Roberto Lara Chagoyán. Bienvenido, Roberto. Un gusto estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Estamos a tus órdenes. Gracias. Y bueno, también tenemos a César Astudillo. Un gusto, César, que nos acompañes el día de hoy, que te des un espacio entre tanta webinario que tú participas y tantas actividades que tienes. Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, Rosa María, mucho gusto participar contigo, con Roberto y con Juan Carlos, que seguramente ahorita nos va a alcanzar. Ya está aquí, ya lo vemos. Sí, ya está aquí. Hola, Juan Carlos, bienvenido a este espacio. ¿Sí nos escuchas? Está sufriendo un poco con la plataforma. Todavía la conexión. Sí, para la conexión, pero bueno, en lo que él se conecta, les platico un poco la dinámica. Pues la idea sería dialogar entre los tres. Sección, me voy a permitir leer muy breve la semblanza de cada uno de ustedes para darles mayor oportunidad de diálogo al tema, ¿no? El día de hoy nos acompaña el maestro Juan Carlos Silva Adaya. Él obtuvo el grado, así como la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado estudios de especialidad en la Universidad Panamericana, el Instituto de la Judicatura Federal y la Universidad de Alicante, España. En esta última también obtuvo el grado de maestro. Concluyó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diplomado de estudios avanzados. Gracias, Juan Carlos, por estar el día de hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? Actualmente secretario de cuenta en la ponencia del presidente del Tribunal Electoral. Gracias, Juan Carlos. Gracias. También tenemos con nosotros a Roberto Lara Chagoyán. Decirles que a Roberto lo conozco desde hace muchos años. Los dos somos egresados de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, es un placer que esté el día de hoy con nosotros. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. También se ha desempeñado en diversos cargos públicos como asesor en el Congreso General del entonces IFE, secretario de cuenta, ha escrito la ponencia del ministro José Ramón Cosío, y como director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, Roberto. Y también nos acompaña el día de hoy César Astudillo. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al área de Derecho Electoral, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, director y maestro en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, ya recuerdo que eras de Chiapas,
ha dictado distintas conferencias en seminarios, cursos, talleres y diplomados, tanto en México como en el extranjero, y destacando países como Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Ecuador y República Dominicana. Bienvenido, César. Muchas gracias. Y bueno, voy a dar la oportunidad a nuestros invitados que el día de hoy nos comenten sobre el tema. Simplemente recordar que el modelo de comunicación pues se encuentra vigente en nuestro país a partir de la reforma constitucional del 2007, que reformó nuestro artículo 134 constitucional. Y a través de él se establecieron prohibiciones en materia de comunicación política en cuanto a el contenido de la misma. Y uno de los temas es que ese artículo del 134 pues tardó 11 años en ser legislado, en tener una legislación reglamentaria. Cuando finalmente tuvimos la legislación reglamentaria, pues hubo ahí una serie de impugnaciones sobre el tema de que no se establecían reglas para la asignación de los contratos y la materia sobre las asignaciones en comunicación social por parte de los gobiernos. Eso hizo que hubiera una serie de impugnaciones ante la propia Corte. Le dieron como quien dice, 3 plazos para que cumpliera. Y bueno, finalmente tuvimos una segunda ley, una nueva ley de comunicación social que está inserta dentro de lo que conocimos como el Plan B. Recordemos que el presidente de la República presenta una serie de iniciativas de reformas a diversos artículos de la Constitución. No pasa porque no se logra la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y bueno, eso finalmente hace que se presente un paquete de leyes, de reformas a diversas leyes y leyes en específico, y entre ellas la Ley General de Comunicación Social, que no requiere obviamente mayoría calificada, pueden ser aprobadas por la mayoría simple de... Y así tuvimos una discusión que se dio para aprobar este paquete en dos momentos, ¿no? De tal forma que el 28 de diciembre, pues, inició vigencia la Ley General de Comunicación Social y la ley. Y un segundo momento, pues, viene el paquete 2 que conocemos como el Plan B, que está las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la reforma a la Ley General de Partidos Políticos, una nueva Ley General del Sistema de Impugnación. Entonces tenemos dos sobre el decreto 1, sobre el contenido de la Ley General de Comunicación Social y sobre las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Finalmente, el 4 de mayo, si no mal recuerdo, fue la sesión, pues la Corte invalida este primer decreto. Y bueno, surgen una serie de discusión en el foro, si tiene o no facultad la Corte, si lo que hizo estuvo correcto, cuáles van a ser los efectos, en cuál es el estatus que nos encontramos actualmente jurídicamente. Y todo eso es lo que nuestros invitados nos van a platicar el día de hoy. Entonces, iniciaríamos con Juan Carlos, si no tienes inconveniente, Juan Carlos, que nos platicaras un poco sobre pues dónde se encuentra el fundamento o por qué la Corte puede invalidar pues una norma aprobada por el Congreso de la Unión. Una de las discusiones que se dan es, pues finalmente la Corte es un poder derivado. ¿Dónde está su legitimación para invalidar una norma aprobada por quienes fueron electos por el pueblo, ¿no? Ese es un poco el debate que se dio en medios. Y bueno, sí sería importante para iniciar la discusión, pues dónde está esta facultad y por qué existe esta facultad de la Corte para invalidar este tipo de normas.
Bueno, en efecto, la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deriva de lo dispuesto en la Constitución Federal. En el artículo 105 de este documento normativo, en donde se establece, se prevé, entre otros procedimientos, la acción de inconstitucionalidad. Entonces, es una facultad que le da el que se denomina constituyente permanente, y esto le permite revisar la regularidad, el apego al propio texto de la Constitución de las leyes secundarias, inclusive constituciones de los estados, de las entidades federativas. Entonces, a partir de esta atribución que le da el Congreso de la Unión, es decir, no existe una cuestión en donde la Corte se esté arrogando una facultad que nació de la nada, sino está soportado en el propio texto de la Constitución. Y por otra parte, también debemos destacar otra cuestión. Este texto de la propia Constitución se lo da un órgano representativo, ampliamente representativo, como es el Congreso de la Unión, y también debe recordarse que a través del procedimiento de reforma constitucional se lo da por lo menos la mayoría de las legislaturas, según lo que se dispone en el artículo 135 de la Constitución. Entonces, la legitimación de esta facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un origen, vamos a decirlo, popular. Es los propios partidos políticos, en fin, quienes acceden a las cámaras y a las legislaturas locales, quienes le dan este viso democrático. Y en el entendido de que lo democrático no se circunscribe únicamente a quienes fueron electos, sino tiene que ver precisamente con una cuestión más amplia que implica el control del poder por otros poderes o los llamados órganos constitucionalmente autónomos. En este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es algo nuevo, es lo que se conoce como el control abstracto de normas jurídicas generales, sin precisar de un acto de aplicación, porque inclusive se ejerce otro tipo de controles respecto de las leyes a través de esos actos de aplicación, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e inclusive la judicatura, el resto de la judicatura federal y los tribunales y jueces locales, a partir de lo que se resolvió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Rosendo Radilla, en el llamado expediente Varios 902 del 2010, y también la contradicción de tesis 293 del 2011. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues en efecto está en nuestra Constitución. Lo que pasa es que a veces no quieren leer nuestra Constitución, ¿no? Creo que no se les olvida un poquito qué dice nuestra Constitución, pero en efecto ahí está. Y bueno, para seguir un poco con el tema, no sé, César, si nos pudieras comentar ya para entrar un poco en materia de lo que pasó en la sesión de la Corte, ¿cuáles fueron las razones o cuál fue la discusión central por la cual la Corte llega a la determinación de que este primer decreto del famoso Plan B pues es inválido, ¿no? O sea, y lo votan pues finalmente 9 ministros de 11 y se logra la mayoría de Corte, ¿no? ¿Podrías por ahí comentarnos? Claro que sí. A ver, yo creo que es muy importante señalar que al lado de lo que acaba de decir Juan Carlos, una ley en su proceso de creación o en su proceso de reforma requiere cumplir tanto prescripciones para su propio proceso de creación como prescripciones en relación a sus contenidos.
La Corte regularmente por cuestiones de técnica, primero advierte las cuestiones formales y después las sustantivas. ¿Por qué? Porque si en las formales se advierte que en el proceso de construcción legislativa no se cumplieron estas formalidades que también tienen su asidero en el texto constitucional. El proceso legislativo está establecido en la Constitución y después regulado también en el funcionamiento de las cámaras por la ley orgánica del Congreso y los reglamentos de cada una de las cámaras. De tal suerte que lo primero que hace la Corte es entrar al estudio de si las reformas se aprobaron cumpliendo con todas las formalidades. De no hacerlo y de advertir que esto no se cumplió, no tiene caso entrar a los contenidos porque hay vicios de inicio en el proceso de construcción de la ley. Y me parece que esta primera parte del Plan B fue característico de esta primera cuestión, porque hay que decirlo, la Corte no entró a analizar los temas sustantivos que se modificaron con la Ley General de Comunicación Social ni con la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino se quedó en la primera parte. Y yo creo que es muy importante, más allá de que ahora podamos decir cuáles son las afectaciones que llevaron a señalar que la reforma no estuvo bien construida, no estuvo aprobada siguiendo todos estos parámetros. Yo creo que lo que es muy importante señalar es que hay una construcción jurisprudencial de la Suprema Corte que ha venido dando paso a algo que todavía nosotros desde el punto de vista académico lo hemos estudiado poco, pero que se llama el Estatuto Constitucional de la Oposición. ¿Cuáles son el conjunto de reglas, cuáles son el conjunto de derechos, cuáles son el conjunto de potestades que tienen las oposiciones para participar en el proceso de articulación de una ley? Es decir, sabemos que los congresos, las cámaras funcionan en base a un principio que es toral, que es el principio de la mayoría. Quien tiene la mayoría a partir de que la obtuvo en elecciones democráticas y tiene el mayor volumen de representantes populares, pues entonces tiene la legitimidad para aprobar las políticas legislativas, leyes, etcétera, etcétera. Y me parece que esto no es cuestionable, es parte de señalar que nuestra Constitución se fundamenta en el principio democrático de que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo la utiliza para la creación de la representación popular y por eso nosotros tenemos que concurrir a elecciones de manera periódica. Pero lo que hay que advertir es que el hecho de que exista una mayoría preconfigurada en las cámaras no necesariamente elimina la participación de la oposición. La oposición tiene una participación porque también la oposición representa una parte del pueblo. Esa parte me parece que hoy es muy importante reivindicarla. Tanto la mayoría representa a una porción mayoritaria del pueblo que les votó en las elecciones, como las oposiciones también representan a otras partes que tienen otras visiones políticas, otras visiones ideológicas, otro sistema de ver hacia dónde debería moverse, orientarse las decisiones del país, del Estado. En ese sentido, lo que hizo la Corte fue advertir cómo en este proceso de construcción de estas reformas a estas dos leyes generales se habían vulnerado elementos clave del Estatuto Constitucional de la Oposición. Y lo único que hizo la Corte fue utilizar sus precedentes para señalar que la oposición dentro de este estatuto tiene que participar en una deliberación democrática, le llamó la Corte, y para ser democrática debió ser una deliberación informada con documentos que pudieran analizar y además con una deliberación plural e incluyente, es decir, que en el proceso de construcción desde las comisiones tuvieran derecho a participar, derecho a decir en qué estaban de acuerdo, en qué no estaban de acuerdo, y en ese sentido, esto fue lo que la Corte dijo que no se cumplió, de tal suerte que al final, me parece que lo que es muy importante es destacar que la Corte dice, se vulneró el principio de la democracia deliberativa, porque este proceso de
discusión al interior de las dos cámaras, tanto inicialmente en la Cámara de Diputados como después en el Senado de la República. Sobre todo la oposición no pudo participar en este debate informado, en este debate plural, en este debate incluyente, y además se vulneraron algunas reglas claras que hoy la Corte las tiene muy bien identificadas y que también forma parte del estatuto de la oposición. La primera de ellas es que se calificó a estas iniciativas. Recordemos que estas iniciativas las presenta el presidente inicialmente y después el grupo parlamentario de Morena y sus aliados la hacen suya, ¿no? Pero la califican como urgente. Y la urgencia, lo cierto es que eso es un criterio que sí está permitido dentro del derecho parlamentario, pero la Corte tiene mucha claridad en que hay que justificar la urgencia, porque como al calificar una iniciativa de urgente permite que un conjunto de trámites se obvien para que esto adquiera rapidez y velocidad, porque hay una circunstancia que así lo requiere, pues esto hace que se tenga menos tiempo para conocer la iniciativa, menos tiempo para discutirla y menos tiempo para aprobarla. Pero eso está regulado, con lo cual lo que dijo la Corte es la calificación de urgencia nunca se justificó y eso hizo que se fuera muy rápidamente, se obviaran muchos requisitos y después existieron también fallas muy emblemáticas. Las iniciativas se mandaron a comisiones unidas y también dentro del derecho parlamentario las comisiones unidas implican que las comisiones funcionen de manera simultánea, de manera articulada, de manera conjunta, y aquí no sucedió. Por un lado, sesionó la comisión de puntos legislativos y por otra la de gobernación, si no recuerdo mal, fueron los que participaron, pero participaron de manera no sucesiva, no simultánea, sino sucesiva en tiempos distintos, y esto es una afectación al proceso legislativo. Después, la Gaceta también no publicó adecuadamente en qué momento se iban a discutir, no puso a consideración de todos los integrantes de la legislatura la información, con lo cual se dieron estas afectaciones que, vistas desde la Corte, incorporaron un conjunto de violaciones profundas que impidieron que la oposición pudiera participar, que la marginaron, que la dejaron de lado, y en ese sentido, por eso es que estas reformas fueron calificadas de inconstitucionales por vicios en el procedimiento. Repito, la Corte no entró a analizar caso por caso en la parte sustantiva, pero si quieren eso lo comentamos más adelante. Sobre todo la Ley de Comunicación Social cambiaba la noción de propaganda gubernamental, le daba mucho espacio a la libertad de expresión de los funcionarios públicos, y eso es a lo que la Corte ya no entró porque se quedó en esta parte, repito, de manera muy puntual, reivindicando un conjunto de precedentes que se integran dentro de esto que la doctrina llama el Estatuto Constitucional de la Oposición y que son las garantías que le permiten una participación activa en la deliberación democrática al interior de las cámaras. Los congresos son en esencia órganos deliberantes. Si no permites la deliberación, pues está haciendo un contrasentido del propio órgano legislativo, ¿no? Entonces la Corte fue congruente con sus propios criterios y precedentes de que efectivamente exista un debate democrático. Y bueno, el siguiente punto de la discusión que se generó, pues fue precisamente pues, en qué situación nos encontramos. Si efectivamente esta declaratoria de invalidez tenía un efecto de reviviscencia que se le ha llamado al efecto de volver a traer la vigencia de la norma anterior, o si nos encontramos sin normativa secundaria. Entonces, eso ha sido toda una discusión que también se dio en el foro. Y bueno, quisiera que Roberto por ahí nos platicara sobre el tema, nos diera su opinión de cuál es el estatus que nos encontramos o qué es la situación actual en este tema, ¿no? Claro que sí. Pues, gracias por la invitación nuevamente.
Quiero empezar retomando una idea de César, que me parece muy importante. Cuando la Corte opta, por lógica, por los vicios de carácter formal, vicios del proceso legislativo, lo único que nos está diciendo es que esta norma o este conjunto de normas no cuentan como normas, ni siquiera pueden ser consideradas normas jurídicas porque no cumplieron con una serie de requisitos. Nunca se constituyeron como normas, por lo tanto no son normas. ¿Explico? Y por eso no se les estudia el fondo. En el derecho distinguimos entre normas constitutivas y normas regulativas. Cuando el legislador cumple con ciertos requisitos de la ley, eso permite que se produzca un nuevo acto normativo llamado norma jurídica vigente, etcétera, y que debe haber cumplido con esa serie de requisitos. Si no cumple con estos requisitos, sencillamente esa norma no existe. Lo que está diciendo la Corte estrictamente es que esta ley, este conjunto de normas, no son normas, no cuentan como tales. ¿De acuerdo? Esto es bien importante decirlo, porque antes, en el pasado, el hecho de que la mayoría votara o que se votara por mayoría una norma, se decía que se convalidaban los vicios posiblemente cometidos en el proceso legislativo, que había una convalidación tácita. Total, si todos vamos a votar, aunque hubieran participado, que tiene que participar, hubieran dicho lo que hubieran dicho, de todos hubiéramos ganado, los de Morena. ¿Me explico? Los del PRI, los del PAN, los que fueran. Y la Corte corrigió eso hace algunos años con una tesis muy importante en la que dice, no, a ver, permíteme, precisamente el principio de democracia deliberativa, el principio de debate, el principio propio que acabas de tú de decir, Rosa María, propio de un congreso, la deliberación, el tomar en cuenta todas las voces, es un requisito fundamental para que nazca verdaderamente una norma jurídica con toda regla, ¿no? Y precisamente por eso fue que la Corte ahora decidió que estas normas no lo son, porque no cumplieron con esos requisitos, no nacieron al mundo jurídico. Ahora bien, cuando sucede un escenario como este, cuando no nacieron las normas al mundo jurídico, a la vida jurídica, pueden pasar dos cosas. Partamos primero de la idea de que el derecho es un sistema jurídico. Y un sistema jurídico es un conjunto de normas que están conectadas coherentemente entre sí y que forman un todo. Le llamamos un todo lógico. Es decir, que forman parte, digamos, son como una especie de pieza de maquinaria que se engrana con las otras piezas para que el sistema pueda ser echado a andar. Cuando se le quita una pieza a esta maquinaria, permítaseme la metáfora, entonces uno puede pensar que se crea un vacío legal o se crea un agujero o un vicio mecánico que impida al engrane, que impida a la máquina continuar. Por lo tanto, cada que se hace una operación como estas, se tiene que velar porque la máquina continúe caminando, porque el engrane que se le quitó sea sustituido por otro engrane. Lo lógico, lo normal, es que el engrane que falta cuando se le quita, no sé, cuando se declara inválida una norma, como en este caso, es que el engrane anterior se coloque nuevamente, ¿me explico? Se coloque el engrane viejo, el engrane que se quiso reformar para que siga continuando, para que siga funcionando la máquina. De otro modo no funcionaría. Para hacer esto se puede hacer de dos maneras. De manera tácita, sin que la Corte diga nada absolutamente, el engrane reaparece, el engrane de 2018 de la norma que teníamos, según tu narrativa, efectivamente, que fue la norma que fue sustituida por esta reforma, y entonces la máquina sigue funcionando. La otra forma es que la Corte lo exprese, lo diga en una declaratoria expresa. Mire usted, ya le quitamos su norma, esta norma no existe, esta norma no fue válida, pero aquí declaro que el engrane anterior, que la norma de 2018, va a seguir operando normalmente para que pueda funcionar la máquina. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Decirlo o no decirlo? La verdad que la Corte se inventó esta palabra de reviviscencia apenas en el 2012, más o menos. No es que no se utilizara el mecanismo, pero no se le llamaba así. El bautizo se le da a Margarita Luna Ramos, la ministra en retiro, en un asunto 2012, donde dice, mira, una tesis, vamos a llamar reviviscencia, que reviva la norma, que revive el engrane,
el engrane viejo que se había hecho a un lado. Y desde entonces se le llama reviviscencia. ¿Me explico? Pero antes de 2012, por lo menos desde 2004, que yo recuerdo, cuando yo trabajaba en la Corte, se hacía esta operación siempre. No se le llamaba así, pero se decía, oiga usted, la norma anterior es la que va a operar, ¿eh? Y le aclaro que no quede un vacío legal, le aclaro yo que va a continuar la norma anterior. Y ya está. Ahora, hay que decirlo, esta sentencia tiene un vicio. Para mí es un vicio porque no se pronunció al respecto. Y las personas que no saben de estos temas, las que no son abogadas, por ejemplo, pues claro que les puede saltar. Y a una persona no versada en derecho puede decir, ¿y qué vamos a hacer? Un vacío legal, qué horror. Ahora, ¿con qué nos vamos a gobernar? Claro, los juristas decimos, normalmente, natural, lógicamente, tiene que estar cubierto ese vacío legal. Y la norma que antes se derogó expresamente por la norma por el decreto de reformas invalidado, ¿de acuerdo? Esa norma ya no existe. Y una norma que tiene un efecto derogatorio, al desaparecer, también el efecto derogatorio desaparece. Y eso significa que automáticamente renace o queda en su lugar la norma anterior, la norma reformada. Por lo tanto, no habría mayor problema para nosotros, los juristas. Pero por razones, decíamos antes de entrar al foro, por dos razones al menos, tres voy a decir rápidamente, conviene que la Corte se pronuncie expresamente. Entiendo que hay una aclaración de sentencia, una solicitud de aclaración de sentencia. Primero, por una razón de fundamentación. En este mundo tan positivista que tenemos y tan formalista en México, queremos que todo lo conste de manera expresa, conste por escrito. Entonces es un tema de fundamentación. Por razones de fundamentación, se trata de una regla jurisprudencial que la Corte siempre ha utilizado y que estaría bien que la volviera a utilizar otra vez, ¿no? Que dijera, mira, con fundamento en mi tesis número tal, en mi norma jurisprudencial número tal, ordeno o declaro que va a revivir la norma anterior. Eso es por razones de fundamentación. Por otro lado, porque la derogación que se realizó con la reforma de la ley de 2018, el acto fue un acto deliberado. El legislador, no fue consuetudo, no fue costumbre, no se dejó de obedecer la norma, sino que fue un acto deliberadamente dispuesto por el Congreso para derogar la norma de 2018. Si seguimos esa naturaleza, también el acto de reviviscencia tiene que ser deliberado y expreso. Me explico, para que tenga el mismo nivel del anterior. Si la derogación operó así, con una cláusula expresa, queda derogada la norma 2018, entra en vigor el decreto de reformas de 2021 o 22, entonces también la reviviscencia tendría que tener la misma naturaleza. ¿Me explico? Que se expresa el acto en el cual se levanta la cláusula derogatoria anterior y revive en consecuencia la norma. Y la tercera razón, y con esto voy cerrando, es por razones de coherencia, porque la Corte ha venido haciéndolo así, ha venido utilizando el nombre de 2012 más o menos, pero desde 2004, que yo recuerde, lo ha hecho siempre. Entonces uno le podría reprochar a la Corte que en este caso le falló o le faltó esa parte de los efectos para poder tener más claridad, ¿no? También eso obedece un principio de claridad en las sentencias. Una sentencia que es oscura o que se tiene que interpretar, que se tiene que reconstruir y que genera debate en la reconstrucción, pues no es una buena sentencia, con todo respeto. La sentencia, mientras más clara, más precisa, más puntual sea, va a ser una mejor sentencia. Entonces aquí para los efectos, para precisar los efectos, es muy importante que la Corte se pronuncie positivamente, enfáticamente, sobre el estado, digamos, de la norma anterior, el estatus jurídico, la vigencia de la norma de 2018. Y eso se tendría que hacer, se puede hacer en la parte de los efectos de la sentencia. Hasta ahí lo dejaría, Rosa María. Gracias, Roberto. Bueno, Juan Carlos, pues esto les impacta directamente a la Sala Superior, al Tribunal Electoral. Les llega de rebote directamente para que ustedes también, en el primer caso que les toque aplicar el tema, pues se pronuncien sobre esto, ¿no?
y en principio también, como ya lo apuntaba por ahí también César, pues la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto, sobre las modificaciones relevantes que venían en este documento, en este decreto de la Ley General, sobre el concepto de propaganda gubernamental, sobre incluso algunas excepciones que veíamos ahí a la veda electoral, cuando podrían hacer también expresiones de interés público, etcétera. Todo esto que venía en la ley a mí me lleva, es ciertas, tiene un efecto directo con las sentencias que ha tenido el tribunal, porque muchas veces esto que venía en la ley era cómo blindarse de lo que había hecho el tribunal en las sentencias, ¿no? O sea, decir, bueno, propaganda gubernamental solamente recursos públicos, no me importa que el contenido, me importa que sea con recurso público. Oye, que la libertad de expresión en las conferencias, no, eso es libertad de expresión del servidor público. O sea, una serie de temas que venían ahí que, en mi opinión muy particular, tenían un efecto de blindarse, ¿no? Blindar contra el tema, blindarse para poder hacer lo que mayor libertad contra las determinaciones que ha tomado la sala superior, ¿no? Entonces ahí hay un efecto que me gustaría que tú nos platicaras sobre él. Sí, en efecto, esto, pues bueno, primero sería deseable que sobre una norma general, como lo son estas reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues ya se tuviera el engrose, la sentencia. Lo que tenemos a la vista es la versión estenográfica y la Corte también se ha encargado de establecer que las razones que aparecen en las versiones estenográficas sirven también para motivar lo relativo a decisiones que luego se adoptan para ver cuáles fueron los alcances de la decisión de la Corte en las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, pues bueno, no todos somos abogados, no todos conocemos todas estas teorías tan elaboradas o sistematizaciones o reformulaciones conceptuales de reminiscencia y el tipo de normas constitutivas, declarativas, etcétera. Y lo que pues debemos pensar más bien en la ciudadanía de a pie, que precisa de conocer normas lo mejor pues, es que se precise el efecto, si hay reviviscencia o no, y pues mejor no dejemos las cosas a los operadores jurídicos, a los intérpretes, qué es lo que pensó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, enfrentamos esta circunstancia de que a veces pasan varios meses hasta que se tiene el engrose, es decir, la sentencia, ya el documento, inclusive años. A mí me pasó cuando era magistrado regional, que estaba viendo temas de reelección y habían pasado por lo menos un año y pues no teníamos el engrose y bueno, tuvimos que aplicar la tesis de la Corte. Todo esto tiene origen en lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, que está referido fundamentalmente a la cuestión de la aplicación de los recursos con un principio de imparcialidad, de que se debe respetar que la propaganda gubernamental debe tener un carácter institucional y no promover la imagen, nombre, fin, obra y atribuírsela a un funcionario público. Y desde luego, pues esto tiene que ver con el respeto, el principio de neutralidad, que no es un principio que no está expreso en la Constitución, sino más bien es se encuentra implícito. ¿Y esto qué significa? Que los contendientes, los actores políticos tienen derecho a participar en procesos que no inician antes
ni después, ni tampoco en donde las personas que son servidoras públicas estén haciendo uso de su ascendencia, de sus facultades, del acceso a los medios de comunicación oficiales y de cualquier otra naturaleza para, como decimos coloquialmente, cargar los dados. El mínimo que se requiere es que el servidor público, empezando desde la presidencia de la República hasta el más de esto, se comporten como sujetos donde existe imparcialidad, como auténticos estadistas en un Estado democrático. Estas normas se generaron, recordemos, cuando se daba ese asunto de la participación de un presidente de la República, concretamente cuando decía no hay que cambiar de caballo, de jinete a la mitad del río, o algún otro tipo de expresiones, es mejor algo seguro que, en fin. Y entonces, pues esto generó muchas de estas disposiciones que están constitucionalizadas o estuvieron reflejadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Luego, en nuestra actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, esta Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisamente en asegurar esto. Entonces, ¿qué hace el tribunal? ¿Qué hace la Corte? Pues a partir de lo que se establece en estos fundamentos constitucionales, asegurarse que efectivamente se están respetando estos principios. Y tenemos otro antecedente. Recordemos, fue el llamado decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, en fin, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y entonces, con este documento, que era lo que se pretendía normativo, pues yo creo que a través de una interpretación auténtica el Poder Legislativo decía, esto debemos entender por el caso de propaganda gubernamental. Y existen estos excepciones. Y pues yo veía que las excepciones pues eran ya más bien la generalidad. Y esta cuestión se resolvió tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, como por la Sala Superior del Tribunal Electoral, y ya era un anticipo sobre el contenido, esto que a lo que no arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que, bueno, no era posible este tipo de decisiones o normas que con una pretensión de carácter general que más bien estaban interpretando lo que se establecía en la ley. Y entonces aquí teníamos, desde mi perspectiva, el caso de que materialmente se estaba desplazando el polo de interpretación constitucional con carácter terminal del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al órgano legislativo respecto de sus productos normativos. Y entonces, pues esto fue un tópico. ¿Y qué va a pasar finalmente? Desde mi perspectiva, y esto lo digo a título personal, pues que reviviscencia o no, o modificaciones legislativas o no, lo que está es el texto de la Constitución y eso es una garantía. ¿Y es una garantía en qué sentido? Como lo destacó el doctor César Astudillo, mi querido amigo. La cuestión esta del llamado Estatuto de la Oposición Garantizada. Giuseppe de Bergottini, el doctor Héctor Fix-Amudio, que empezaron a acuñar esta expresión. Lo que se pretende asegurar con reformas constitucionales o con la acción de inconstitucionalidad es precisamente que no se invisibilice a las minorías parlamentarias.
Las minorías parlamentarias tienen derecho, es decir, lo que se requiere es el mayor consenso de los actores políticos sobre las reglas del proceso democrático. Y esas reglas del proceso democrático fundamentales están definidas en la Constitución. Y entonces, y si hay una pretensión de modificarlas a destiempo o bien en cuanto al contenido, pues está la acción de inconstitucionalidad y es una herramienta de control llamado derecho procesal constitucional que le dio el constituyente permanente a la Corte. Y entonces, podrán hacerse muchas reformas legales, pero lo cierto es que la Constitución tiene un carácter normativo, imperativo. Y ese es nuestro referente, la Constitución, inclusive agregaría los tratados internacionales, el llamado bloque de constitucionalidad. Y ese, vamos a decir, es nuestro piso mínimo, las reglas del juego democrático, insisto. Y eso es un paraguas que protege a todos, minorías, mayorías. Y entonces, sobre esos principios que derivan, que se han mencionado, imparcialidad, neutralidad, equidad en la contienda electoral, sobre eso trabajará tanto la Suprema Corte en cuanto a las leyes, como el Tribunal Electoral con sus 6 salas, 7, con la sala regional especializada, sobre los asuntos que se vayan presentando y donde hubiera algo que se estime que vulnera el marco jurídico a partir de expresiones que se hagan en cualquier medio cuando se sea servidor público, porque ellos tienen una cuestión que se llama el llamado principio de sujeción especial a la ley por tu condición de servidor público, de servidora pública. Tienes obligaciones específicas que derivan desde el artículo 1 de la Constitución en cuanto a derechos humanos y las exigencias que te son impuestas desde el texto constitucional. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues en efecto, ahí hay una sujeción especial a los servidores públicos que ojalá hubiera también una sanción clara a los servidores públicos, ¿no? Que de repente tenemos ahí ese gran hueco en nuestro marco normativo. Pero bueno, siguiendo con el tema de los efectos, César, pues ¿qué opinas tú sobre este tema también de la reviviscencia? ¿Tenemos o no legislación aplicable? Y también, ¿cuál es como tu visión en cuanto a ver, como ya lo comenté en la introducción, pues el decreto 1 y el decreto 2, básicamente hasta antes de su emisión para la promulgación, pues siguieron casi el mismo proceso legislativo, ¿no? En la segunda parte, pues obviamente ahí hubo un tema en que todavía no sabemos muy bien qué fue lo que lo motivó. Todo parece indicar que hubo una indicación de acuerdo con la famosa cláusula de la vida eterna en los partidos pequeños, como la conocemos, y eso ocasionó pues que tuvieran como otra discusión sobre un artículo determinado de la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Pero eso ocasionó que tuviéramos 2 momentos de promulgación y de publicación, pero el proceso legislativo siguió en general de los mismos términos. Entonces, ¿cuál sería tu proyección o tu visión sobre qué pasará en la segunda parte precisamente de este plan B? A ver, gracias. Son 2 preguntas muy, muy importantes. Déjenme decir algo en torno a la famosa reviviscencia. Si uno va a buscar en la ley reglamentaria del 105, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, no hay una atribución que le permita a la Suprema Corte pronunciarse sobre este tipo de efectos. Pero si nosotros nos vamos a la historia de los tribunales constitucionales, es algo que han reivindicado a partir de sus poderes decisorios. Decía Roberto que el bautizo en México se dio en 2012, pero
probablemente se haya dado a partir de que se revisó el tema de la reviviscencia. Es un concepto creado por el Tribunal Alemán y la Corte Constitucional Italiana desde los años 60. Nosotros llegamos tarde, digamos, a esta utilización. Pero si nosotros vamos a ver, ahí ellos la empiezan a utilizar a partir de lo que decía Roberto. Yo lo voy a explicar rápidamente con otra metáfora, si se quiere así, pero hay que decir, el derecho se construye a partir de un conjunto de capas normativas. Hay una norma, hay una disposición que regula algo, después esa disposición envejece, hay un nuevo Congreso, hay nuevos legisladores, vuelven a incidir sobre la misma regulación y ponen otra capa normativa de tal suerte que dicen, bueno, la norma anterior se quedó vieja o ya está, hay que sacarla y va a quedar la nueva. De tal suerte que esas capas están ahí. Digamos, para ser todavía mucho más enfático, si nosotros construimos una casa y ponemos una pared y decimos, bueno, ¿qué acabado quieres para la pared? Un acabado muy liso y lo pintamos de blanco, muy bien, ahí está. Si al año siguiente sobre esa pared queremos empotrar un mueble, empotramos un mueble de madera. ¿Qué sucede? De repente vemos que el carpintero no nos hizo caso, puso un mueble que en lugar de ser color madera, lo pintó de negro y en ese sentido no nos gusta, ¿no? Bueno, sabemos que si quitamos, bueno, ya lo empotró, si quitamos el empotre vamos a encontrar que ahí está la pared. Eso pasa con las normas, ¿no? Cuando la Corte declara que una nueva norma que venía a sustituir a otra que ya estaba en su proceso de creación tuvo vicios, se quita, pero automáticamente nos queda la capa anterior. Por eso es que yo sí no creo que la Corte deba expresamente señalar que reviven las normas anteriores. Yo creo que es un efecto normal, pero lo que sí atiendo, como dice Roberto, es que si la Suprema Corte Mexicana yo le llamaría así, en una idea o en una intención pedagógica de dar a conocer esto, que a veces es muy técnico, si lo ha venido haciendo cada vez que declara disposiciones inconstitucionales, de decir, bueno, esto va a tener este efecto, lo cierto es que debería haberlo hecho así. Como dice Juan Carlos, si viene el engrose, probablemente ahí veamos esto resuelto, pero desde mi punto de vista no es necesario. Esto parte de una construcción que además es meramente jurisprudencial. Si nosotros revisamos, los tribunales constitucionales le han puesto mucho énfasis a los efectos de sus sentencias en dos vertientes. No voy a profundizar. Los efectos temporales para ver, digamos, si algo es inconstitucional a partir de cuándo, y muchas veces, y eso sí lo ha hecho la Corte, manda una declaratoria de inconstitucionalidad hacia adelante o la manda incluso hacia atrás, ¿no? Efectos en el tiempo, cuando se quitan esas capas normativas, en el futuro o en el pasado. Y lo segundo son los efectos materiales, que es justamente a partir de advertir que los tribunales constitucionales tienen un enorme poder sobre el tejido normativo y en ese sentido han sido muy puntuales. La Corte también lo ha hecho en señalar, bueno, lo que es inconstitucional es esta porción, no hay que quitar todo el artículo, un artículo completo o un conjunto de artículos, sino a veces una palabra, a veces un enunciado, etcétera, etcétera. Eso me parece que hoy lo hacen todos los tribunales constitucionales, algunos llegan más tarde, otros llegan más temprano, pero lo cierto es que está dentro de sus capacidades. Bueno, lo primero era señalar eso. Yo no creo que la Corte, que ahorita esté en duda, que si se declararon inconstitucionales cuestiones de la Ley de Comunicación Social, que puntualmente tenían también una vinculación con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos en el tema de la propaganda gubernamental, no creo que hoy eso, digamos, nos dé lugar a decir, ahora qué va a suceder, estamos en una incertidumbre. Yo realmente no lo creería. Segunda pregunta, ¿qué va a pasar? Lo cierto es que este proceso de construcción de normas se tiene que ver en su individualidad, en su especificidad. Si esto fue parte de un primer bloque en donde se regularon o se reformaron dos leyes en diciembre,
Las otras 4, que además son las más relevantes para el tema de la organización electoral, son las que hoy la Corte está analizando, pero hay que decirlos, fueron parte de procesos legislativos separados. ¿Cuáles son las similitudes? Las similitudes es que en los 2 puntos se trajo este criterio de la urgencia para señalar que un conjunto de fases, capas, deberían de quitarse con el ánimo de ir avanzando velozmente en su proceso de aprobación en esto que en la opinión pública ha quedado marcado como el viernes negro del Senado, ¿no? Una aprobación muy abrupta de un conjunto de leyes que no permitió un análisis detenido, un análisis concienzudo, y en esa medida me parece que aquí las 2 partes se caracterizan por eso, una urgencia, una excesiva rapidez, esta idea que también la han tenido algunos profesores y que es muy importante, algunos profesores que se han dedicado a esto, vimos al legislador motorizado en toda su expresión, ¿no? Los legisladores trataron de ir a la carrera y eso impidió que la oposición tuviera posibilidades de participar. Y si a esto le añadimos que incluso el tema de la sede fue un tema a analizar, pues me parece que vamos a tener un resultado que puede ser en algunas partes similar, pero yo me quiero detener en las diferencias. Finalmente, los procesos en sus tiempos son muy diferentes y este segundo le dio un poco más de oxígeno a la deliberación por este tema que se aprobó en la Cámara y que después el Senado no la aprobó a partir también de que hubo un pronunciamiento del presidente de la República. La cláusula de la vida eterna, como se le ha llamado, que permite a los partidos políticos, en esa parte Juan Carlos puede ser mucho más preciso que yo, permite a los partidos políticos en un ejercicio de coalición señalar que de los votos que obtenga ese conjunto de partidos políticos, un determinado porcentaje de la votación se le va a garantizar a ciertos partidos con el objeto de ¿qué? Con el objeto de que libren este umbral de permanencia para que tengan todavía vida como partidos políticos, que está en el 3%, y también el umbral que es el mismo, el 3%, para que puedan representarse y tener sobre todo representantes de representación proporcional, sobre todo, ¿no? Bueno, dado que eso no se aceptó por el Senado, hubo este momento de ida y vuelta. La iniciativa de reformas tuvo que regresar de nueva cuenta a la Cámara de Diputados y ese es un dato diferencial que seguramente la Corte lo va a advertir. Es decir, dentro de la velocidad que se le dio, este hecho sí permitió que hubiera una mayor interacción entre las mayorías y las oposiciones y me parece que ahí habría que ver de qué manera esto le da o le puede incorporar un ingrediente diferente al resultado de la resolución. Lo cierto es que vimos también que el ministro ponente, que es el ministro Lainez de esta segunda parte, ¿no? Tuvo una participación en donde hizo referencia a la importancia de ceñirse a estos precedentes que ha construido la Corte para garantizar que las fases, los actos del proceso legislativo se ciñan a lo dispuesto por la Constitución y la legislación. En ese sentido, creo que si la Corte se atañe a estos precedentes, muy probablemente tengamos un desenlace similar. Y yo diría que eso sería lo mejor, porque los 2 paquetes también se diferencian en un punto. La ley de comunicación social y la de responsabilidades sí tienen un efecto importante, sobre todo en la libertad de expresión de los funcionarios públicos. Y básicamente hay que decirlo, esta reforma se hizo para darle manos libres al presidente de la República en la mañanera. Es eso, el presidente ha dicho que él en su libertad de expresión tiene la posibilidad de decir cualquier cosa en la mañanera, pero esto le abriría las puertas a todos los funcionarios públicos a hacer lo mismo, ¿no? Vemos que hay ahorita una reivindicación de la libertad de expresión de los funcionarios públicos con ánimos de incidir en las elecciones. Pero lo cierto es que lo que sí va a cambiar diametralmente la forma en la que se organizan los procesos es este paquete y el tiempo cada vez es menor. Porque lo que habría que ver es
y nada más lo voy a enunciar, porque esto también tenemos que tener tiempo para profundizar. Después de lo que diga la Corte, si la Corte va y entra al fondo del asunto y dice, bueno, esto sí se queda, esto no se queda, lo que hay que ver es que después tendrían que venir una serie de reformas también en cascada. Los 32 estados de la República, probablemente solo la Ciudad de México exenta, porque ya lo hizo anticipadamente, tendrían que entrar a procesos rapidísimos de reformas a sus marcos constitucionales y legales internos. Y eso también en abrir una cascada nuevamente de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia. Y no solo eso, también recordemos que los OPLE, que son los encargados de organizar las elecciones internas estatales, se rigen por un marco en donde hay una norma clave a la que todavía no le hemos dado suficiente relevancia, pero que la tiene la organización, aunque no la hemos estudiado normativamente, que es el reglamento de elecciones. El INE tendría que cambiar el reglamento de elecciones para que los OPLE también tuvieran claridad de qué hacer, y entonces esto lo que abre es una cascada, una espiral de cambios que, visto el nivel de polarización que tenemos en el país, haría que la Corte y también el Tribunal Electoral estuvieran muy activos resolviendo estos diferendos políticos. Son diferendos políticos llevados al ámbito normativo, y eso en un contexto en donde el tiempo se nos va acabando, para que estemos bueno, todas las instituciones estén en posibilidad de saber con precisión, y también los partidos políticos y los actores, cuáles van a ser las normas que van a regir a los procesos electorales. Entonces esto nos abre un halo de incertidumbre que más valdría no afrontar. En ese sentido, creo que lo mejor que nos puede pasar es, uno, o que la Corte declare que también por vicios en el procedimiento todo este segundo paquete de reformas es inconstitucional, o hacer referencia a esto que también ya lo hizo la Corte. Yo lo refería a los efectos temporales. La Corte ha dicho, bueno, esto es constitucional, pero no aplica para este proceso electoral, sino va a aplicar para el siguiente, porque ya no hay tiempo de realizar todos los ajustes. Yo veo esas dos opciones en el escenario, que son posibles, pero creo que hay mayores elementos para decir que la Corte va también a declarar inconstitucional este segundo paquete por vicios en el procedimiento. Pues ojalá, porque si no, como tú bien lo dices, se viene un tema de incertidumbre normativa tremenda si no hacen la tarea las entidades federativas, ¿no? O sea, ahí también, porque tienen que hacer las adecuaciones, y pues los 90 días para legislar también estarían ahí con una espada con los legisladores, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Gracias, creo que lo has expuesto de manera muy clara. Y bueno, Roberto, fíjate que tenemos aquí una pregunta que también está inserta dentro del debate que se ha generado después de esta decisión de la Corte. Nos preguntan si hay alguna facultad por parte del Ejecutivo o del Congreso para iniciar un proceso o juicio en contra de los integrantes, o, bueno, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, dice aquí, es posible que haya un acto de castigo por parte de los otros poderes a la decisión de la Corte. Y bueno, también si podrías darnos tu previsión o tu proyección de qué podría pasar con la segunda parte del plan B para ir cerrando esta. Bueno, mira, empiezo por la primera pregunta, que me parece una pregunta ingenua. Los sistemas normativos, por naturaleza, tienen un cierre. Ningún sistema puede proyectarse al infinito. El revisor y del revisor tiene que tener un tope. En México tenemos, como en todo el mundo, instancias de revisión. Cuando tenemos los tribunales de cierre o los tribunales de última instancia, en este caso la Corte tiene las dos funciones, un tribunal de última instancia y además un tribunal constitucional que también es última instancia. Eso significa el cierre del sistema, y eso no tiene en ningún sentido ningún tufo de anormalidad o de
digamos, que tenga un carácter antidemocrático o viciado o de ninguna especie. La pregunta que nos hacen tiene detrás algo, ¿no? Una preocupación por pensar que la Corte es el personaje perverso de este cuento, de esta película, que cómo es posible que algunos señores y señoras, 11 que están sentados en Pino Suárez 2, tengan la última palabra. Bueno, es que así está el diseño constitucional. Así están diseñados todos los sistemas del mundo que funcionan con una constitución, que funcionan con un sistema democrático. Explico, pues por una cuestión de funcionalidad. Es tanto como preguntar por qué los coches tienen llave y por qué si alguien tiene la llave y no me la presta no puedo prender el coche. Bueno, porque el coche funciona con una llave. ¿Me explico? Para poderlo activar. Y la Constitución la defiende la Corte. La Corte está ahí como tribunal defensor de la Constitución, que no es una cosa menor. Significa precisamente la garantía de defensa de todos los derechos de todos nosotros, de todas las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Ahorita lo decía muy bien Juan Carlos Silva, la Constitución es nuestra mejor garantía, pero la Constitución no se cuida sola. La propia Constitución y nosotros, los ciudadanos, hemos pensado, hemos diseñado a lo largo de la historia en un tribunal, y esto empezó, pues, no quiero profundizar en la historia, pero esto tiene ya muchos años, el control constitucional, digamos, por lo menos de 1803 en Estados Unidos y en los años 30 en Europa, se pensó en un tribunal estrictamente encargado de defender la Constitución. Y si el tribunal encargado de defender la Constitución no es un tribunal terminal, entonces no funcionaría, no será el último tribunal. Por lo tanto, pensar que alguien le tenga que revisar o acusar o revisar la plana a la Corte, me parece que es una pregunta, insisto, que denota una preocupación mal informada, que está mal informada, ¿de acuerdo? Los ministros se equivocan, claro que se equivocan. Los ministros tienen errores, tienen falla, por supuesto. A veces se equivocan jurídicamente, claro que sí, así es. Pero el cierre del sistema tolera, está preparado para ese tipo de fallas. Por eso son 11 y votan por mayorías. Y la Constitución garantiza que no se puede invalidar una norma por una mayoría simple, es una mayoría calificada. Se quieren 8 votos de 11 para poder invalidar una norma. Y esa decisión se considera inapelable. Que todavía ahí pudiera haber un error, por supuesto que sí somos humanos. Pero el sistema está diseñado así, para que sea el cierre del sistema y no tenga ya ninguna otra implicación. Ahora, un juicio político, por un comportamiento ilícito, incorrecto de algún ministro, eso no tiene nada que ver con dictar sentencias. Las sentencias que dicta la Corte están amparadas por normas de competencia, por normas de legitimación también, como ya lo dijo también César y Juan Carlos, y la Corte entonces está actuando bajo un marco legal de competencias. El cumplir con competencias, el dictar una resolución, guste o no guste, no significa un ilícito, ni mucho menos, ni un comportamiento irregular que tenga que ser denunciado o que tengamos que preocuparnos por esperar un órgano alternativo distinto a la Corte para que la revise. Sería el cuento de nunca acabar, que tuviéramos otros poderes que estuvieran revisando al otro poder. El sistema ya está perfectamente equilibrado. Las decisiones más importantes del país, como una reforma legal o una reforma constitucional, están blindadas precisamente para que participen todos los poderes. Recordemos que a final de cuentas el poder público es uno solo. Se divide para su ejercicio, para su funcionamiento, en 3. Pero la Corte es solo una fracción de ese poder y no significa que está por encima de los otros. Es un sistema de control de pesos y contrapesos, cada uno con sus competencias, de tal forma que se vigile el correcto ejercicio del poder asignado a cada uno de los entes del poder público. Por lo tanto, esta persona que nos pregunta debería quedarse tranquila, el sistema está así diseñado y no pasa nada. Quiero agregar este comentario a la pregunta, Rosa María. Cuando se debate sobre derecho, es imposible separarlo de la política, del debate político y del debate, pues, que está más en
en la boca de la gente, digamos, de la gente de a pie, ¿no? De todos los días. Y es normal. Pero no olvidemos que el derecho, aunque tiene un componente político, también tiene un componente técnico. Un componente técnico que hay que conocer y que hay que saber. De otro modo, caeríamos en el absurdo de estar deliberando sobre si un médico debe operar o no, o debe aplicar una inyección, o debe aplicar un medicamento o un procedimiento. Los que no somos médicos y los que no sabemos de medicina. ¿Por qué van a operar a la señora? ¿Por qué nos preguntan a todos? ¿No? Y los médicos, ¿qué se creen? ¿Que saben mucho? Pues sí, saben mucho porque son médicos. Estudiaron medicina para eso, para abrirte la cabeza, abrirte el corazón y arreglártelo y ya está. Y el resultado, en términos, digamos, estadísticos, es positivo en todo el mundo. Los abogados, los jueces constitucionales, son también personajes que participan en el arreglo, en el cuidado de la salud institucional de una democracia. ¿Me explico? Y son así de importantes como los médicos. Son expertos en derecho constitucional. No significa que no haya malos y buenos, igual que los médicos. Significa que su cargo, que su función está predestinada y está pensada precisamente para interpretar las normas constitucionales y dictar la última palabra en esos temas que les competen. Lo cual no significa, insisto, ni que son dioses, ni que son invulnerables, ni que son infalibles, sino que son un órgano funcional pensado para ello. No podemos confundir el funcionamiento del órgano con el funcionamiento o el comportamiento de uno de los miembros del órgano. Por eso son órganos colegiados. Por eso tenemos 11 y no tenemos uno. Si tuviéramos uno, eso será peligroso, ¿me explico? Depende de quién sería ese uno, ¿no? Pero no está diseñado así. Está diseñado precisamente para que la decisión sea colegiada, sea equilibrada, sea pensada, sea argumentada, deliberada, y tengamos ese resultado. Que no nos gusta a algunos. Bueno, recuerdo mucho el ministro, no sé si era Juan Díaz Romero, que solía decir, si el derecho fuera un negocio, bueno, si las cortes fueran un negocio, estarían al 50% de pérdidas y ganancias, porque la mitad de lo que hace la corte le gusta, lo que hace la corte le gusta a la mitad y a la otra mitad no le gusta, pero es la naturaleza de un tribunal. Por eso los tribunales no son populares ni representativos, ni mucho menos, porque no están para satisfacer a nadie, no están para ser controlados por nadie, están para controlar, precisamente bajo la órbita constitucional, las actuaciones de los otros poderes en el ejercicio estricto de las competencias que la propia Constitución le otorga a la Corte, ¿no? Y bueno, como veo el escenario, yo suscribo totalmente lo que dijo César. A mí me parece que lo mejor que nos puede pasar es que se anule igual la segunda parte del plan B por vicios del legislador, que no veo otro escenario, porque están en el mismo paquete. Creo que el vicio es el mismo. La iniciativa se presentó de manera, digamos, arbitraria. Unos minutos antes se discute otra iniciativa que no es la que se había propuesto al principio, y si es así, la Corte no tiene ninguna razón para votar de otra manera. Sería como una violación al famoso autoprecedente, ¿no? Y además que es muy reciente. La Corte nos sorprendería a todos y a todas si de pronto dice, ahora sí, fíjate que aquí no hay vicios, ahora la voy a convalidar y voy a entrar al fondo. Eso es una locura, una locura. La propia Corte no creo que lo haga, menos en este momento tan complicado que estamos viviendo, ¿no? A ver, y finalmente, Rosa María, en la última parte de las preguntas que nos hacías o que nos mandaron en el cuestionario, nos hablaban de la importancia de esta resolución. Si me permites, me voy a dirigir a comentar brevemente la importancia de esta resolución. A ver, en primer lugar, yo diría que al mismo tiempo que esta es una resolución más de las que dicta la Corte, o sea, ordinaria, no es ninguna cuestión novedosa, ni ad hoc a este sistema, ni pensada en Morena, ni en el presidente de la República. La verdad que es una decisión más de las que siempre ha dictado la Corte, por lo menos desde el 94, en acciones de inconstitucionalidad. No es extraordinaria en ese sentido. Es normal, es tan normal como otras. Lo que pasa es que otras no han tenido esta repercusión porque no se les había dado esta publicidad en las mañaneras. Esta relevancia, sobre todo, la adquiere por el presidente de la República y su constante ataque a la Suprema Corte. Eso hay que decirlo. Eso es lo que da la relevancia, que parece que es distinta a la sentencia, y no es distinta. Por lo tanto, es regular por un lado, pero por otro lado es extraordinaria también,
al mismo tiempo que es ordinaria. Es extraordinaria precisamente por los embates en contra de la independencia judicial. Este es simplemente una muestra de que las instituciones están para hacer su trabajo en ejercicio de sus competencias y que puede no gustarle a mucha gente, especialmente si esa gente es el presidente de la República. Pero por lo tanto, en ese sentido sí cobra la relevancia que el propio presidente le quiere dar. El presidente quiere sacar a relucir o denunciar o denostar a la Corte porque dicta una sentencia como tantas otras, bueno, pues esa misma sentencia es la que tiene que significar para todos y para todas ese revés al presidente, un revés desde la Constitución y desde las propias instituciones del Estado. Por eso es importante. Segundo, ahorita Juan Carlos nos hablaba de la regularidad constitucional, que por cierto es un término de Kelsen, lo sabemos todos, que se introdujo en la Corte justamente cuando fue lo de Radilla. Antes no estaba la palabra, digamos, la frase, ¿no? La regularidad constitucional, el parámetro de regularidad constitucional. Y qué bueno que lo hayamos adoptado, es un término, me parece que además es muy conocido, es un término clásico, pero que tiene un profundo sentido democrático. Lo que hace la Corte es, yo decía, vigilar la Constitución, cuidar la Constitución, sí, pero más precisamente, esta sentencia es una muestra de cómo una Corte Constitucional defiende esa regularidad constitucional, esas competencias que la Constitución le otorga a cada quien y que no se pueden desviar por un acto arbitrario, por un acto autoritario. Me doy a entender que puede surgir en cualquiera de los poderes. Por lo tanto, lo que está haciendo esta sentencia es simplemente regresar al cauce natural, al cauce constitucional, las competencias del Poder Legislativo y del Ejecutivo en cuanto a la iniciativa. Por eso también es importante. Y en tercer lugar, porque el derecho tiene dos dimensiones, si se me permite la metáfora, ¿no? Dos dimensiones. Una dimensión autoritativa, natural en el derecho tiene que ser poder, tiene que ser mandatos, imperativos, etcétera, pero por otro lado tiene una dimensión valorativa. Esos mandatos de autoridad tienen que tener un respaldo valorativo, tienen que estar dirigidos a cuidar algo, a realizar algo valioso. Y ese algo valioso son los valores constitucionales. La democracia, la libertad, la igualdad, la dignidad humana, los derechos fundamentales, etcétera. Por lo tanto, esta sentencia lo que hace es simplemente, al precisamente regresar al cauce correcto, constitucional, las competencias del legislador y del ejecutivo, está vigilando esos valores, esa dimensión valorativa del derecho. No solamente está diciendo qué le corresponde a cada quien por cuestiones de competencia, también está diciendo que le corresponde esto a cada uno por cuestiones de valor democrático, de valor constitucional, de valor ciudadano. Dicen por ahí algunos autores que el derecho constitucional, que la interpretación constitucional de un tribunal constitucional tiene un efecto civilizatorio. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. El derecho tiene un efecto civilizatorio, pero el derecho, cuando más fuerza y más proyección tiene, es en las sentencias. Aquí me estoy comportando como un realista, ya sé, pero creo que eso es lo importante. El derecho en los libros no se mueve, no sirve. El derecho en acción, el derecho en las sentencias, el derecho en las declaratorias de inconstitucionalidad o en el reconocimiento de validez es un derecho vivo que nos dice que efectivamente estamos activando los valores constitucionales, lo estamos haciendo posible, lo estamos realizando. Y me parece que eso nos tendría que tener tranquilos, incluso los que están en contra de esta sentencia, e incluso los que están a favor del régimen o digamos, la doctrina que se defiende desde el partido oficial. Aún ellos están protegidos por un órgano constitucional que protege, como dice Juan Carlos Silva, ese gran paraguas que nos protege a todos, a los de derecha, a los de izquierda, a los ricos, a los pobres, a los de un partido, a los de otro partido. Para eso está precisamente diseñado un tribunal constitucional.
Muchas gracias, Roberto. Pues bueno, ya estamos excedidos un poquito de tiempo, pero la discusión está buenísima, así que vamos a hacer un cierre. Yo le pediría a, a- a Juan Carlos un cierre, un poco ya en esta recta final del webinario, también sobre la importancia de la sentencia. Igualmente se lo pediría para cerrar a César. Entonces, adelante, Juan Carlos. Sí, efectivamente, esta es una sentencia que da muestra, como muchas otras, de lo que es independencia y de la necesidad de defender la institucionalidad en este país. El aceptar, sobre todo por aquellos que están obligados a cumplir, a observar, que se encuentran vinculados por las sentencias de la Corte o de cualquier tribunal, empezando desde un tribunal de primera instancia, cuantía menor o de paz, hasta la Suprema Corte. Ese debería de ser el aspecto fundamental. Y esto va con los estadistas y los demócratas. Eh, esta divisa que se maneja actualmente para descalificar el quehacer de la Corte, diciendo que no tiene un origen popular, pues bueno, veamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, cuando determinó que era un derecho humano el derecho a la reelección sucesiva del presidente de la República. ¿Y qué después ocurrió? Que vino la reacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva, donde a partir de una consulta que le hace el Estado de Colombia, resuelve que no es un derecho humano la reelección. Y pues esto derivó precisamente, o una de las explicaciones que se dio es que, bueno, quienes habían llegado al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a través de una elección eran las candidaturas del MAS, del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales. Y pues yo creo que ni siquiera en Bolivia estaban tan equivocados del todo, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no es electo, porque es llevar la problemática de las elecciones, todos los cuestionamientos al árbitro electoral. Entonces, me parece que es un mal comienzo el comenzar, iniciar cuestionando la legitimidad de los árbitros. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, César, cerramos contigo. Claro que sí. En la misma lógica de lo que han dicho Roberto y Juan Carlos, yo creo que esta sentencia inicial de la Corte fue muy significativa. La Corte, a pesar de todas las presiones, a pesar de que también hubo un momento complejo, yo lo he estudiado, he escrito sobre él, que fue la presidencia anterior de la Corte, en donde claramente se administraron los temas clave de la 4T para que no salieran y se dejaron, digamos, para que salieran en este momento, y lo que estamos viendo es una reacción a eso que se archivó en su momento y que ahora ha tenido que salir porque son temas relevantes para la 4T, pero que tienen que ver con el alcance y digamos, la repercusión, el enraizamiento que tienen las Fuerzas Armadas en distintos partes de nuestro país, pues en función de que se han ido resolviendo, ahora hay un embate muy importante a la Suprema Corte como último valladar para el establecimiento de controles al ejercicio del poder. Sin la Corte, me parece, y sin lo que ha hecho la Corte, estaremos en un escenario muy riesgoso para señalar que todavía seguimos siendo una democracia asentada
en valores comunes, como lo enfatizaba Roberto. Pero lo cierto es que también me dio gusto que en este último punto, tal vez porque el precedente también no dejaba lugar a dudas, hayamos recuperado al ministro Saldívar de este lado, ¿no? Que lo hemos perdido por lo que acabo de comentar, ¿no? Qué bueno que estuvo ahí, probablemente no le quedó más. Y ahorita yo lo que veo es que es verdad, hay muchos elementos para señalar que este segundo paquete de reformas también tiene los mismos vicios que la otra, pero hay elementos diferenciales como los que ya dije que valdría la pena hacerse cargo de ellos. En ese sentido, estamos en presencia, me parece, de una apertura o de la apertura, lo vimos con lo que acaba de suceder con la Corte y con el tema previo de la Guardia Nacional, ya en advertir algo que también vale la pena notarlo porque va a tener una repercusión importante en la próxima elección. El presidente está tomando estos temas como ya temas de campaña, lo cual nos habla, uno, de que es el presidente de la República el que ya está fijando cuáles van a ser los temas sobre los cuales va a girar la campaña presidencial, al menos de Morena el próximo año, y también está diciéndonos que va a ser un activista en relación a esas banderas de campaña. Ya habló que hay que ir por un voto masivo, para el tema para que tengan los votos necesarios en las cámaras para reformas constitucionales que tengan que ver con la Guardia Nacional y ahora también que tengan que ver con la posibilidad de cambiar el sistema de nombramiento de los ministros de la Corte. Digamos, lo que me preocupa es que el presidente que en 2006 se quejó del gran activismo que tuvo Fox en favor de Calderón, ahora lo haya sobrepasado con creces y tenga un activismo también desmedido a partir de que él reivindica que tiene una libertad de expresión como cualquiera de nosotros, pero lo cierto es que no es así. Sabemos, y la jurisprudencia de la Corte también lo ha dicho, la libertad de expresión no es lo mismo de una persona común y corriente que de un funcionario público, y ahora estamos viendo las repercusiones de un específico servidor público que es el presidente de la República, porque no es lo mismo que sea un diputado federal, que sea un senador, a que el presidente que todos los días sale 3 horas al menos a la televisión pública nacional, esté con una presencia determinando cuáles van a ser los puntos de la siguiente campaña. Eso yo creo que nos pone en la antesala de ver que el cumplimiento de las normas electorales en esta próxima elección van a ser también muy complejas, de señalar que los funcionarios públicos tienen que respetar la legislación electoral, pero eso va a ser también un tema en el que tenemos que estar muy presentes y en el que finalmente también va a ser algo en el que el INE, los OPLE y finalmente los tribunales electorales, marcadamente la Sala Superior, van a tener también que mostrar que también son un valladar al ejercicio desmedido del poder en este país. Básicamente sería todo. Pues les agradezco muchísimo la participación. La verdad es que quedan N número de temas en el tintero. En próximos meses que ya estemos más cercanos al inicio del proceso electoral, bueno, si no sabemos si va a ser en septiembre o noviembre, dependiendo si se mantiene o no el plan B, pero de cualquier forma estaré yo por ahí convocándolos porque tenemos, la verdad, quedaron en el tintero varios temas. Agradezco muchísimo a todos los que se conectaron, a todas las que se conectaron y los esperamos el próximo 21 de junio en el siguiente espacio de este programa y pues les agradezco mucho su presencia. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, saludos. Buenas noches, hasta luego, doctor Lara. Igualmente. Carlos, Roberto, Bien. Carlos, María, gracias. Bien. Hasta luego.